Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, en este tiempo de Pascua, es como continuación de este Evangelio que veíamos de Nicodemo. Se nos hablaba y se nos continúa hablando de este nuevo nacimiento que Nicodemo no entiende. Y es normal, Jesús a veces hablaba de forma difícil, pero también es verdad que para los entendidos tendrían, sobre todo Nicodemo, gente culta de la época y culta a nivel religioso, tendría que haber sido algo más abierto y entender un poco más lo que Jesús decía. Pero hay que reconocer que Jesús no hablaba fácil. Y aquí se nos habla de este nacer de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir, hemos nacido a las cosas materiales, pero hay que nacer a las cosas de Dios. ¿Y quién es quien nos muestra las cosas de Dios? Pues el Dios que se ha hecho hombre. Cristo no es un hombre cualquiera, es el que viene del Padre, es Dios mismo que se hace hombre, el Hijo de Dios, Él es el único Hijo de Dios. Recordemos que cuando la gente dice, todos somos hijos de Dios, bueno, en realidad no es verdad, nadie es hijo de Dios, solo es Jesús el auténtico Hijo de Dios. Y los que nos asociamos a Él por el bautismo y la gracia, en Él pasamos a ser hijos de Dios. Y todo el mundo sí, todos somos criaturas de Dios llamados por Dios, sí, pero Dios quiere que pasemos a ser hijos suyos. Por eso es necesaria esta conversión, este nacer de nuevo, este hacernos discípulos de Cristo, este cambio de paradigma en nuestras vidas que nos haga seguir a Cristo y ser suyos, buscar la voluntad del Padre como hacía el mismo Jesús. Y entonces nos da una frase que es enigmática y que tiene dos interpretaciones. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y aquí hay las dos interpretaciones, cada una con su parte de verdad. La primera es de ser elevado como la serpiente en el desierto, ese estandarte que hicieron para salvarse de las picaduras de la serpiente en la época de Moisés. Y nos recuerda el gran estandarte, la cruz, donde Cristo es elevado en la cruz para la salvación de los hombres. Allí, en el sacrificio supremo, Él paga por los pecados de todos, para que todos puedan llegar a la salvación. Pero también aquí se nos está hablando de otra cosa, a la vez, que es la ascensión del Señor, que ya empezamos a preparar y que será ya en pocas semanas. Esta ascensión del Señor, cuando el Señor vuelve al cielo, sube a los cielos, desde allí Él está por nosotros, y cuando Él subirá, entonces tantos llegarán a la fe. Será el preludio del don del Espíritu Santo y la explosión de la Iglesia, donde irá creciendo de generación en generación hasta nosotros. Mientras que en la primera lectura, ya en los Hechos de los Apóstoles y en esta iglesia primitiva, naciente de los primeros momentos, se nos pone esta situación idílica. Y digo idílica porque esto durará poco de esta forma.
Dice, el grupo de los creyentes tenía un corazón solo y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, lo poseían en común. Cuando dice así, no está diciendo que fuera un sistema, entre comillas, comunista, que todo es de todos, no. Lo que está diciendo es cada uno tiene lo suyo, pero lo pone en común para disfrute de todos. Y algunos sí, como el caso de Bernabé hoy, pues vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían entre, sobre todo, de cara a los más necesitados, que en aquella época, que no habían servicios sociales, ni seguridad social, ni nada de estas cosas, pues esa caritas primitiva, que eran de los apóstoles, pues servirá sobre todo para la ayuda de las viudas y de los huérfanos. Recordemos que las viudas cobraban, aunque trabajaban, cobraban una séptima parte de lo que cobraba un hombre, una mujer, en aquella época, con lo cual con eso no se vivía. Y necesitaban la ayuda, y así lo hará esa iglesia que empieza. Pero sabemos lo que pasó después. Muchos, y esto ha pasado en toda la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad, cuando las cosas se intentan hacer bien, siempre entra el pecado, los aprovechados. Viene toda una serie de gente que se hace cristiana solo para obtener esos beneficios de los pobres, para aprovecharse de los demás. Yo recuerdo siempre una vez en una parroquia, que además no era mi parroquia, estaba en ese momento en otra parroquia, o sea, visitando una parroquia que no era la donde la que estaba yo, y venían dos señoras. ¿Dónde están? Y preguntaba por un tipo de comunidad. No, aquí no hay, si tiene puede ir a tal sitio. Y entonces lo decían claramente, bueno, porque nos hacemos de esa comunidad y así nos ayudarán. Pero el tono en que lo decían era ir a aprovecharse. No aprovecharse espiritualmente, no a buscar el bien para ellos, no, a buscar solo el aprovechamiento económico, solo para aprovecharse de la comunidad. Esa mentalidad que pasa, por desgracia, muchas veces y hunde a las comunidades. Y es lo que pasó en la comunidad de Jerusalén, que llegó a endeudarse y tenían que pedir a todas las comunidades del mundo que les ayudasen económicamente, con el problema sobre todo de los aprovechados, que por desgracia ha pasado mucho en la historia. Tanto es así que empezaron las quejas y veremos por eso la creación de los diáconos, etc. Esto lo veremos más adelante. Pero hoy se nos presenta este Bernabé, José, al que llaman Bernabé, que será un enorme colaborador de los apóstoles, será el que presentará a San Pablo, será un colaborador único, totalmente fiel a la Iglesia, hombre dado en todo, sin grandes protagonistas, pero un auténtico santo. Bernabé nos lo empieza a preparar, ya hoy irá saliendo más adelante. La Iglesia necesita siempre de gente como Bernabé, gente buena, gente que da su vida por la Iglesia, que no busca el protagonismo, sino el bien al servicio de Cristo y de su Iglesia.